te probaban el audio y eso, y luego ya avisaban que la siguiente era la que ¿y el tema era abierto? Sí, sí, era abierto. Bueno, ¿yo diga? ¿Ya? Bueno, pues antes que nada, un gusto estar aquí platicando contigo, Alex. Pues la intención de esta entrevista es conversar un poco sobre tu experiencia laboral en el hospital psiquiátrico y que nos compartas a quienes estamos escuchando, pues, como estos retos, qué hacer psicológico dentro del campo clínico y en especial en un neuropsiquiátrico, ¿no? Pues primeramente empezaríamos como qué es la psicosis o cómo definirías. Pues la psicosis para mí es una manifestación de la historia de las personas acompañada de experiencias dolorosas. Desde mi punto de vista, la psicosis anuncia lo que la persona ha vivido desafortunadamente o inconvenientemente y que se ha resuelto con síntomas de este tipo. Hay, por supuesto, muchas lecturas biológicas de herencia y de cuestiones de este tipo, pero mi experiencia en lo psicológico sí me permite como precisar que en las historias de las personas con psicosis siempre hay un entorno y una serie de historias vividas que los han llevado a hechos pues dolorosos, no resueltos, y que se han traducido pues en síntomas de desorganización mental y emocional. Puede también algún evento doloroso pues desencadenar síntomas más manejables y terminar en neurosis y no precisamente en psicosis, pero no es la excepción también que en la psicosis hay historias desafortunadas que el cerebro, que el psiquismo de la persona pues no resuelve. Y termina con sintomatologías de desorganización en su lenguaje, en su forma de expresar la emoción y en general en su vida social, laboral, en su entorno. En varios aspectos de su vida. Varios aspectos, sí. Y la característica que yo escucho es como un nivel de sufrimiento que no encuentra como un orden, ¿no es cierto? Cierto orden de entendimiento y comprensión. Sí, el tiempo que he estado acá me ha permitido poder animarme a decir esto. Estar en un hospital de psiquiatría y trabajar en eso, yo lo digo casi siempre así, es como se respira el dolor, se respira como el batallar con algo, con algunos aspectos de la vida, con las carencias amorosas, con las carencias afectivas, con las relaciones sociales conflictivas, ambivalentes, difíciles que se generan por el padre, por la madre, por los hermanos, por la pareja, por las pérdidas. Pero en general pues sí es un dolor, en general, y que se manifiesta en síntomas. Si esto se acompaña además pues de abuso de drogas, de elementos hereditarios también, pues es cuando se complica y pues se denomina como psicosis a todo este conjunto de factores múltiples. Pero lo que escucho es que en este tiempo de experiencia, ¿cuántos años tienes? Ya 17 aquí. En este tiempo de experiencia de 17 años aquí, lo que escucho es que te das cuenta o reconoces como el factor común de la afectividad, ¿no? Como estas cuestiones de la vinculación, lo afectivo, las relaciones, sobre todo. Y fue un proceso que encontré después, porque mi entrada a la psicosis y el manejo de ella acá en el ámbito clínico fue en una primera instancia más con lecturas que quería ver en el aspecto intelectual o cognitivo, la forma como la mente estructura o está desestructurando alguna parte de la realidad o percibiendo. Pero pues me tardé algunos años, pero sí encontré vínculos completamente afectivos y sociales que considero que determinan la sintomatología psicótica. Como en una constante investigación empírica, podríamos decir, de observación, de meditación. Sí, exactamente. Y al principio era más tu interés como lo cognitivo. Sí, al principio era más esta línea, pero me di cuenta y tuve también la suerte de encontrar
a través de este aspecto cognoscitivo, pues un discurso que estaba cargado de afecto, y fue donde habría que intenté pues también empíricamente a combinar o indagar acerca de las dos áreas y ver que en algunos pacientes a veces nos lleva de lo intelectual o cognoscitivo a lo afectivo, y a veces es lo afectivo lo que está a flor de piel, y hace falta trabajar lo intelectual para poder estabilizar el afecto también. Entonces es como una vía de doble entrada, muy precisa. Obviamente está lo motor en juego, el lenguaje, en la vida social, pero estos son como dos elementos que he podido encontrar en la atención y en el trabajo clínico que he hecho. Dices que al estar trabajando y demás fuiste como escuchando esos discursos cargados de afecto, de afectividad. Sí. ¿Qué fue lo que recuerdas como ciertos discursos, ciertas observaciones o recuerdos que te digan por ahí, híjole, esto fue lo que te fue haciendo como ruido? Mira, el mentado aplanamiento afectivo que se maneja mucho así como técnicamente como características en los manuales como algunas de las características de las personas que pasan por la psicosis, fue uno de los elementos que más me enganchó, y siempre tengo registro porque siempre lo platico esta parte, porque fue el elemento que me llevó a esta situación. Y es precisamente el hecho de que un paciente en un momento, yo recién llegando acá, y me pide un cúter, y le pregunto que para qué, pues en un hospital de psiquiatría, y me dice, es que me quiero cortar las venas aquí, y lo señala pues con un tono como pedir, oye, ¿me das la hora? O ¿me das un vaso de agua? ¿Me prestas un cúter para cortarme aquí? Es que me quiero morir. Y sin una expresión como acorde a lo que uno convencionalmente está acostumbrado, claro. Entonces hay un desfase entre lo que siente y el lenguaje como manifestación cognoscitiva, y era algo, este desfase era el timbre que a mí me marcaba y me decía, ¿qué sucede? ¿Por qué hay este desfase? ¿Por qué me pide algo tan complejo de manera tan sencilla? Y ese es el desfase entre lo afectivo y lo cognoscitivo. Me tocó ver que a veces pues sacamos música para pues ahí ambientar un poquito, hacer socialización. Pacientes baile y baile, por ejemplo, y mientras bailan están llorando, por ejemplo. Entonces, situaciones que luego también vi afuera, tengo muy marcado ya en el ámbito clínico, en un semáforo, que eso lo podemos ver ya cada vez más y somos más atentos, y ver a una mujer llorando, manejando. Entonces hay un desfase, o sea, tú nos tienes que seguir manejando, yendo a un lugar, pero estás llorando, y pues estoy parada y tengo que manejar y seguir y llegar al lugar a donde voy, pero traes una afectividad encima que ya no puedes contener. Esos son desfases al final de cuentas. Entonces pues me di cuenta que eso estaba pasando no solo a nivel psicótico, sino que cuando hay un desfase entre lo que pienso y lo que siento, pues eso es la enfermedad. Y en el ámbito clínico o psiquiátrico, pues es de las manifestaciones como más importantes, más notables, y que en lo personal a mí me fueron muy significativos. Al trabajar aquí en el hospital, ¿cuáles han sido como las habilidades? Ahorita hablabas como de observar, de sensibilizarte al sufrimiento, de escuchar. ¿Cuáles han sido como las habilidades que tú reconoces que debiste desarrollar y que invitarías a los profesionistas a desarrollar en este trabajo? Pues mira, ha habido algunas habilidades de las que he sido consciente como para irlas construyendo o puliendo de alguna forma, y otras han sido involuntarias y me he dado cuenta hasta después. La que he desarrollado casi involuntariamente pero que ya afortunadamente me di cuenta, y hasta lo puedo comentar con otros compañeros de trabajo y en otras instancias, es el saber no esperar
una respuesta o no tener reforzadores inmediatos de parte de la persona a la que atiendes. Casi todos estamos lamentablemente como acostumbrados a obtener o estar al pendiente de indicadores que nos digan, pues voy bien, por aquí no voy bien. A nivel social no se diga que en tu trabajo te digan si estás haciendo bien las cosas o no, dando clases en tus evaluaciones. Pero acá el paciente no regresa inmediatamente el trabajo, porque la intervención en los pacientes psicóticos no observa los cambios tan rápido. Son cambios que a veces se extienden por mucho tiempo y empiezas a ver algunos destellos del trabajo, pero a la larga. Entonces, trabajar sin esperar precisamente un resultado específico te descarga de cierta responsabilidad autoinfligida de que tienes que obtener algo. Y entonces te puede dar cierta serenidad o calma para empezar a ver algunos cambios. La psicosis también tiene una movilidad impresionante. Puedes tener al paciente y luego por 2 sesiones muy constante y luego se te puede parar y se va de la sesión y te deja ahí y te dice que ya no quiere estar contigo. Entonces, o simplemente te habla de otra cosa o regresa a esquemas que según tú ya ves como tratado de trabajar. Entonces tiene mucha movilidad. Y también desgraciadamente como tiene un peso social muy complejo. O sea, en concreto la familia está cansada, la sociedad no sabe cómo manejar un enfermo con características psicóticas. Entonces hay mucho rechazo, entonces la sociedad a él no le ayuda tampoco a que las pocas manifestaciones que esté mostrando se le refuercen y tú tampoco las ves. Entonces puede estar con ciertas condiciones, va a su familia y regresa peor, que además el centro de conflicto está allá. Entonces no hay posibilidades, no les dan empleo, no hay modo de reforzar y él tampoco regresa nada por acá. Entonces terminas tratando de decir, pues te acompaño y vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Y no hay ocurrencias a veces y otras veces a partir de varias no ocurrencias surge la ocurrencia para intervenir en algo. A veces la familia, un miembro de la familia le interesa y con él te agarras y él es el que te ayuda a que obtengas algo. Y la otra habilidad que es así ha estado como muy latente desde el principio es por la observación. No puede ser tan invasivo con algunos síntomas. Necesitas primero ir con cuidado y observar y registrar y apuntar las cosas que tú vayas checando ahí en la persona. Observar. Y otra que pues esa se necesita en todo el mundo en general, en cualquier oficio, pero pues tratar de mostrar la mayor calidez posible. Has hablado de algunos detalles que nos vas a compartir en el taller, pero me gustaría como cuál es como tu idea. Pues más o menos sería, la idea es poner en la mesa algunos elementos teóricos, también algunas lecturas muy específicas mías que he tenido, que me han animado a ponerle nombre a través de guías de intervención, de diagnóstico y a través incluso de algunas apenas enunciados que intenten dar una explicación al dolor manifestado como síntoma psicótico de desorganización. También voy a llevar algunos casos clínicos porque ahí creo que se concretiza mucho estos elementos teóricos. Pues también voy a intentar incluso que practiquen algunos de los recursos y de los elementos que yo he podido aplicar acá. Entonces, en concreto, pues elementos prácticos,
bosquejos teóricos y que la gente pues tenga esta vivencia. Tendré también algunos otros aspectos como de sensibilización, como de elementos que necesitamos para también estar frente a la persona que pasa por algo en la que se necesita acompañar. Pues también qué recursos hay o qué disponer de nosotros para estar frente a ellos. Claro. Pues en general esa sería como la propuesta de trabajo. Pues muy interesante. Muy interesante escucharte y yo creo, cuando te escucho, bueno, yo creo lo más importante es como la sensibilidad, ¿no? Y no cualquiera se atrevería a trabajar con psicóticos, no cualquiera tiene esa sensibilidad y esa capacidad de congruencia para no perderse en este mundo, ¿no? En ese desorden, creo yo que es todo un reto y todos tenemos una responsabilidad. Creo que muchas veces quienes hacemos consulta, ahorita hablabas tú del reto institucional, pero también quienes hacemos consulta en lo privado de repente perdemos como ese cuidado, incluso esos peligros en los que nos podemos exponer por no saber, ¿no? Por no escuchar, por no medir el peligro desde un suicidio, desde alguien que puede matar a alguien o te puede hacer daño, ¿no? Y escuchar nuestra experiencia creo que va a ser una gran... Y también ir limpiando hasta dónde queda nuestra responsabilidad y hasta dónde asumir también que somos parte de un momento histórico muy superficial, muy banal, como tú decías, muy poco responsable del afecto que se genera, un ámbito social muy desatendido de los niños y de la infancia. Uno de los aspectos teóricos que es muy indispensable plantear y poner en la mesa es el desarrollo de las personas. Entonces vamos a tener que hablar de las carencias en la infancia y cómo repercuten luego en estos pacientes que nosotros atendemos. Es casi indisoluble no hablar de la infancia, de la familia de la infancia. Entonces es importante también asumir esa parte, porque somos, como personas y como clínicos, pues estamos inmersos en el sistema social y en este contexto cultural social. Y debemos de asumir lo que nos toca desde ahí, y también hay cuestiones que a nosotros no nos corresponden del todo. El suicidio no le corresponde estrictamente a los psicólogos, o solo si va a ir a terapia ya le garantizas que una persona no se va a matar, y todo eso también hay que asumir hasta donde nos toca y nos corresponde, y qué carencias también sociales colectivas hemos dejado o hemos construido también, y asumirlas como sociedad. Pues sí, muy interesante. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Alex. Nos vemos el día 29. Gracias.